Muchísimas gracias. Mis queridos amigos, y ahora vamos a continuar en este espacio, como les prometí, conversando con la doctora Arelis Martín Negrón. Ella es geneticista y como ayer fue el día de la prevención del cáncer, no pudimos tenerlas por compromisos personales, pero yo creo que es algo sumamente importante que traigamos a colación, que traigamos información pública sobre lo que significan los análisis genéticos en la prevención del cáncer. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, écheseme un poquito para acá, a ver si yo la puedo coger mejor a través de los brazos de los micrófonos estos que me vuelven loca. Vamos a ver. Ahí está. Bien. ¿Qué cosas son análisis genéticos para poder prevenir el cáncer? La mayoría del cáncer, bueno, todo el cáncer es genético. Cuando hablamos de genético, quiere decir que hay un defecto en la célula que nos pone en riesgo aumentado para desarrollar, o sea, que hay un defecto en la célula que se volvió loca y empezó a crecer. Todo cáncer es genético, pero lo que hacemos nosotros con las pruebas genéticas es que tratamos de ver si hay un defecto genético que te pasaron tu papá o tu mamá y que te pone en alto riesgo de desarrollar ciertos cánceres. O sea, defectos genéticos hereditarios. Y Exacto. entonces, cuando descubren eso, pueden estar monitoreando o extrayendo, como en el caso famoso de Angelina Jolie, que se hizo mastectomía doble porque ella tenía un riesgo grandísimo de heredar, precisamente por sus condiciones genéticas, cáncer de la mama, ¿no? Sí, el propósito de la prueba genética es disminución de riesgo o en algunos casos detención temprana de acuerdo a lo que el paciente decida. Tener un defecto genético no quiere decir que hay que hacerse una mastectomía bilateral, es una de las opciones. También está la opción de mejor monitoreo con mamografía y resonancia magnética, que usualmente no se hace en pacientes que tienen un riesgo general. Una mujer tiene un riesgo de aproximadamente 12% en su vida de desarrollar cáncer de seno, y estas mutaciones o estos defectos genéticos las pueden poner en un riesgo desde 30% hasta en unos casos 70-75%. Wow. ¿Qué tipo de cáncer son los que puede detectar un análisis genético? Esto empezó todo en la década de los 90 con el descubrimiento de BRCA1 y BRCA2. Gente la llama BRCA1, BRCA2. Esos son dos genes que están asociados con cáncer de seno. Eso empezó con cáncer de seno y después empezamos a aprender de genes asociados con cáncer de colon, ovario, útero, páncreas, próstata, estómago. Esos son, pero los más comunes, cáncer de seno, cáncer de colon, ovario, útero y páncreas. Esos son los más frecuentes. Los más frecuentes, pero también hay genes asociados con cáncer de riñón y también con cáncer menos comunes como neuroendocrinos. Doctora, estos análisis son muy caros, ¿los cubre el seguro? No, no son costosos. Fueron en algún momento costosos. Ajá. Antes costaba dos genes, eran $4,000. Ahora podemos hacer hasta 80 y tantos genes, 81, 83, depende del laboratorio. Y puede ser pagado de su bolsillo $250, que es muy accesible. Pero los seguros, la mayoría de los seguros, cubren esta prueba si el paciente si el paciente cubre con las guías, o sea, cumple las guías. Las guías o el Porque protocolo si de, nosotros, perdón, ajá, dígame. si nosotros seguimos las guías nacionales de NCCN Guidelines, son guías de Centro Nacional, de un grupo de centros de cáncer que el Instituto Nacional de Salud ha Ujú. determinado que son lugares Ahí está. que han determinado que son hospitales donde hay gente con mucho conocimiento. Ellos se reúnen una o dos veces al año y crean estas guías. Una persona que cumple criterio, por ejemplo, es cáncer antes de los 45, cáncer de seno antes de los 45, historial familiar de cáncer de seno. También puede ser un historial de cáncer de seno de 45, un familiar de primero o segundo grado, dos familiares con cáncer de seno, uno menos de los 50, tres familiares con cáncer de seno, también si hay cáncer de ovario, historial, no importa la edad, cáncer
de páncreas. Sí, Ahora, ajá. hay una cosa muy interesante y es que las personas creen que porque, por ejemplo, le hagan a uno un análisis genético donde sale que tu abuela tuvo cáncer de mama y ese cáncer de mama no se lo puede pasar a un varón o un cáncer de ovario no se lo puede pasar a una miembro de la familia de otro sexo. Eso no es cierto, No, no ¿verdad? es cierto, porque cuando nosotros los humanos tenemos la mitad de la información genética de mamá y la mitad de la información de genética viene de papá. Si hay un defecto genético que predispone a cáncer de seno ovario en el lado de papá, el papá tiene un 50% de posibilidad de haber recibido ese defecto y un 50% de posibilidad de pasar ese defecto, Ujú. tanto hombres como mujer. Lo que pasa es que la probabilidad de una mujer de desarrollar cáncer de seno es mucho más alta que la probabilidad de un hombre de desarrollar cáncer de seno, aunque es posible. Yo creo que es una cosa fantástica que la ciencia haya podido desarrollar este tipo de análisis preventivo, además a un costo tan relativamente bajo, ¿no? Porque si uno piensa, bueno, me voy a gastar $250 en saber si yo tengo algún tipo de riesgo hereditario, porque esto es como un análisis de DNA o como un ancestry para saber cuáles son tus antepasados. No, aquí son los antepasados genéticos tuyos. Yo creo que es importantísimo que la gente esté informada que tienen a su disposición este tipo de herramienta preventiva. Doctora, usted es parte del grupo de médicos que trabaja en el Cancer Institute, ¿no? En Miami Cancer Institute, sí, soy ¿Hay, la genetista. ¿Hay algún número de teléfono donde las personas interesadas Sí, pudieran llamar? sí, déjeme conseguir. Y esto, como la visita médica usualmente la cubre los seguros y la prueba genética usualmente la cubre los seguros, es en el caso de que, por ejemplo, alguien que llega que ha sido, adoptado, por Ujú. ejemplo, no hay historial familiar y entonces las guías no establecen ninguna recomendación de pruebas para esas personas. A veces personas que vienen que el seguro no cubre, por ejemplo, seguros internacionales, quizás no cubren la prueba, esto se está para pagarla, pero en la mayoría de los casos sí Sí, la cubre cubre. la prueba. Y entonces, si una persona tiene cáncer, esto puede ser bien importante para determinar el tipo de cirugía que se va a hacer. No, y no solamente eso, si una persona tiene esta propensión al cáncer, digamos una señora que heredó esto de su mamá y tuvo y tiene esa propensión, entonces ella debe también avisarle a sus hijos y Sí. a sus hijas de ambos sexos para que ellos también se hagan la prueba y estar seguros de saber qué tipo de riesgo, porque puede haber un riesgo mayor o un riesgo menor de acuerdo a lo que dé el resultado del Sí, examen, ¿no? esto se llama prueba en cascadas, o sea, una prueba genética tiene un valor bien importante para muchas familias, no solo los hijos, los tíos, las tías, los primos, todos se pueden beneficiar. Así que sí es algo bien importante y es un antes había múltiples familias con historial bien fuerte, no había manera de hacer nada. Ahora se puede identificar en una familia quién está en riesgo y quién no, y ahí se le da recomendaciones de monitoreo más frecuente. El propósito es disminuir el riesgo de desarrollar Bien, cáncer. aquí yo tengo el teléfono que ella me ha dado, 786-527-7518. 786-527-7518 y tenemos algunas llamadas ya en la línea. Por favor, sea bien breve porque nos quedan 5 minutitos. Vamos a ver. Buenas tardes, Acontecer está en la línea. Sí, ¿Aló? muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿está caro yo ahí todavía? No, ya se fue, señor. Anda, qué lástima. Bueno, gracias de todas maneras por escucharnos. Vamos con la próxima llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Carollo es un hombre parecido a Trump, que no es político, y si tiene que decirle esto. A que nunca le han hecho un revocatorio a Jiménez, ni a Penela, ni a Francis Suárez, ni nada. Siempre a la persona que es así recta, siempre lo están atacando. Y respecto a Arriola hace como un año y pico, la cogió con abrir un consulado cubano aquí en Miami Beach.
y yo fui ahí con un grupo grande al ayuntamiento de Miami Beach, a la ciudad, Ajá. y le formamos tremenda perreta ahí, Bueno, porque el hombre lo que quería era, el lío de él es negocio que con él tiene Cuba. muchos intereses. Sí. Sí, él quería abrir el ferry, él quería coger la contrata de los ferries de aquí de Miami o de Cayo Hueso a La Habana como era antes. Ya. Bueno, señor, muchísimas gracias por su llamada. Le agradezco su sintonía. Me están diciendo que desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecerle infinitamente a la doctora Arelis Mártir Negrón, geneticista del Cancer Institute, con el número 786-527-7518, por habernos traído esta información tan importante de cómo pueden los análisis genéticos tratar de prevenir la propagación del cáncer en nuestra familia, saber si nosotros tenemos alguna probabilidad de acuerdo a nuestros genes hereditarios. Doctora, muchísimas gracias y gracias por la labor tan importante que usted está realizando en nuestra sociedad. Muchas gracias por la invitación. Bien, amigos, así que con esto ya no me queda más tiempo que para despedirme en la tarde de hoy y esperar que vuelvan a acompañarme mañana hoy es jueves. Yo siempre me despisto al final del programa. No sé si es jueves, si es miércoles. No, hoy es Hoy miércoles. es miércoles, así que mañana jueves, los espero de nuevo aquí a las 4 de la tarde en Acontecer con Lucy Pereda en La Poderosa, en el corazón del pueblo.